¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sabías que esa es la primera pregunta, el primer interrogante que registra la Biblia? La primera pregunta que aparece en la Biblia, en toda la palabra de Dios, la primera pregunta que registra la Biblia es esa, precisamente. ¿Dónde estás tú? Gracias por conectarte, por acompañarme en esta corta reflexión. Mi nombre es Henry Ramírez Aldana y este es un espacio que Dios me indicó un tiempo atrás, me guió a abrir para compartir contigo meditaciones, reflexiones, estudios de la hermosa palabra de Dios. Gracias por estar ahí y acompañarme. ¿Dónde estás tú? Es una pregunta que Dios puso en mi corazón, estudiar, meditar. Todos estos días atrás Dios me tuvo con esa palabra en mi mente, en mi corazón, la puso ahí en mi corazón y saltaba día y noche. ¿Dónde estás tú? Había algo que el Señor me quería enseñar ahí, me quería mostrar. Y cuando fui a meditar en esa palabra, quedé asombrado, maravillado de lo que encontré ahí. Y es que así es la Biblia. La Biblia no deja de asombrarlo a uno, ¿sabes? Uno puede leer la Biblia cantidad de veces, el mismo texto, el mismo versículo, pero cada que lo lees guiado por el Espíritu Santo, encuentras cosas ahí que no habías encontrado antes cuando lo habías leído. Esa es la hermosa palabra de Dios, que es viva, te da palabra nueva cada que la abres. ¿Dónde estás tú? Es algo que Dios puso ahí en mi corazón y me llevó a meditar, a estudiar, a reflexionar sobre eso. Y oh, sorpresas las que me llevé con el estudio de esa palabra, lo que Dios me quería mostrar ahí, y es lo que te quiero compartir hoy. Esa, como les decía ahorita, es la primera pregunta que registra la Biblia, ¿sabías? La primera pregunta que aparece en la Biblia es esa. En el capítulo 3 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Los pongo en contexto. Dios había creado ya los cielos, la tierra, la luna, el sol, el día, la noche, las aves en los cielos, los animales en el campo, las plantas, las aguas, los ríos, los mares. Dios ya había hecho la creación. Luego dice que Dios ya había hecho al hombre y a la mujer. Dice la Biblia que Dios plantó el huerto del Edén. Usted mira el capítulo anterior, en el capítulo 2 de Génesis, dice que el Señor plantó el huerto del Edén. Si hay paisajes que lo asombran a uno, que lo maravillan a uno, que uno queda con la boca abierta cuando viajamos y vemos unos paisajes de fotografía que uno queda asombrado, uno dice, qué maravilla la creación de Dios, ver unas hermosas cordilleras, unas hermosas montañas, lagos, unas verdes praderas. Si hay paisajes que lo maravillan a uno, ¿te imaginas cómo sería el huerto del Edén? Debe haber sido una cosa de locos, una cosa tremenda. Yo me pongo a imaginarme cómo sería el huerto del Edén y haber sido literalmente una cosa de locos, una cosa de otro mundo. Plantado por el mismo Dios. Dice la Biblia que luego Dios plantó el huerto del Edén, el mismo Dios lo plantó. ¿Te imaginas cómo sería eso? Los verdes que eso tenía, las orquídeas, las flores, las mariposas hermosas de colores allá, el agua cristalina, transparente de esos ríos que cruzaban el huerto del Edén, sus flores, sus plantas, sus árboles, sus cordilleras. Debe haber sido una cosa hermosísima, maravillosa. Dios creó el huerto, plantó el huerto y puso ahí a Adán y a Eva. Y les dio dos indicaciones, una indicación específica. Ustedes miran los versículos anteriores del capítulo 2 y el Señor les dijo, de todo lo que ven acá, de todo lo que observan, de todo pueden comer. Coman lo que quieran, disfruten, coman de todo lo que hay en el huerto. Pero estos dos árboles, les dijo el Señor, pero estos dos árboles no comerán su fruto. Eran dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal. Dijo, coman lo que quieran, de todo el huerto pueden comer fruto, pero estos árboles no comerán. Fue la indicación clara, la única indicación o condición que Dios les puso a ellos, al primer hombre y a la primera mujer, a Adán y a Eva. Resulta que entré a estudiar ese capítulo 3, a meditar en eso, porque el Señor puso esa palabra en mi corazón, ¿dónde estás tú? Puso esa pregunta, y entré a estudiar ese pasaje, el capítulo 3, y ocurre algo ahí que me dejó asombrado, por no decir otra cosa, me dejó maravillado. O sea, ahí ocurre algo que es de no creer, que es literalmente de no creer. En ese episodio de la historia, en ese episodio de la humanidad, en ese pasaje, el capítulo 3, ocurre algo asombroso, algo increíble, algo de no creer.
Y es que en ese capítulo tú encuentras que un evento que uno no sabe cómo explicarlo, que uno no comprende cómo pudo ocurrir, cómo pudo pasar. Ocurre ahí un evento y es una conversación, pero no cualquier conversación. O sea, lo que maravilla, lo que me dejó asombrado de esa conversación es los protagonistas, las personas que intervienen. En ese pasaje, capítulo 3, encuentras una conversación que tuvo lugar entre Eva y Satanás. Eva conversando con Satanás. ¿Qué hacía Eva hablando con Satanás? ¿Qué hacía Eva? Por Dios, ¿qué hacía Eva hablando con Satanás? ¿A quién se le ocurre o a quién le interesa ponerse a conversar, sentarse a hablar con Satanás? Eso me llevó el Señor a profundizar ahí en ese episodio, en ese suceso, en ese evento. Una pequeña charla, una breve charla que sostuvo Eva con Satanás. ¿Qué podía hablar ella con él? ¿Qué tenía que hablar ella con Satanás? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo llegó Eva a esto? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo fue que ocurrió que ella llegara al punto de sostener una conversación con Satanás? Y esa conversación trazó el rompimiento, la caída de la humanidad. Mala cosa, terrible cosa hablar con el diablo, ¿sabes? Meternos en cosas oscuras. Nuestro Dios es Dios de luz. Él dijo, yo soy la luz de este mundo. La oscuridad, las tinieblas le pertenecen a Satanás. Temas como la brujería, la hechicería, el ocultismo, la astrología, leer el chocolate, leer no sé qué vainas. ¿Qué puede encontrar el ser humano buscando respuestas en la oscuridad? Mala cosa es hablar con el diablo, ¿sabe? Mala, terrible cosa es hacer tratos con la tentación. Debería esta vez ser rechazada de inmediato, de plano debe ser rechazada la tentación. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Y miramos el capítulo 3, usted lo pueden leer en su casa con más detenimiento, sobre esas que estamos hablando. Satanás aprovechó que encontró a Eva cerca del árbol prohibido. ¿Qué hacía Eva, por Dios? ¿Qué hacía Eva merodeando al pie de esos árboles, de esos dos árboles? Tenía millones de árboles alrededor, miles de plantas, frutos deleitosos, hermosos para disfrutar. Tenía cuánta cantidad de fruto y árboles y un huerto inmenso para disfrutar, una asombrosa maravilla de Dios para disfrutar. ¿Qué necesidad tenía Eva de ir a merodear, a rondar allá al lado de esos dos árboles que Dios le dijo, no comerás? De estos dos árboles, solamente estos árboles no comerás. ¿Qué hacía Eva ahí? Ahí se encontró con Satanás. Mire, grave es esto. Quienes no quieran comer del fruto prohibido, no deben acercarse al árbol prohibido. Quien no quiera comer del fruto prohibido, no se acerque al árbol prohibido. ¿Qué hacía ella ahí? Mala cosa es jugar con la tentación. Mala cosa es creer que dominamos la tentación, que nosotros la controlamos, que nosotros la sabemos manejar. No, yo voy allá y yo puedo estar allá, yo estoy con ellos, yo estoy allá en ese grupo, yo entro allá, yo voy, pero a mí no, yo no me contamino, yo no participo de eso, yo puedo estar ahí sin hacer lo mismo, sin pecar, sin caer. No, a mí eso no me afecta, a mí eso no me mueve, a mí no me mueve el piso de eso. Cuando creemos que nosotros dominamos la tentación, que nosotros la controlamos, que nosotros tenemos el manejo. Quizás eso le pasó a Eva, ¿no? ¿Qué hizo a que Eva se acercara a ese árbol? ¿Curiosidad? ¿Cuántas veces por curiosear caemos en la tentación? ¿Qué necesidad tenía ella de acercarse allá? ¿Qué hace un cristiano frecuentando sitios que no debe frecuentar? ¿Qué hace un cristiano visitando lugares que no debe visitar? Sosteniendo conversaciones que no debe sostener. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está en la Escritura. Está en la palabra de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hace un cristiano frecuentando sitios que no debe frecuentar, yendo a lugares que no debe ir, sosteniendo conversaciones que no debe sostener, mirando cosas que no debe mirar? ¿Qué hace un cristiano ahí? Es donde ahí viene la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Cuando estás en esos sitios o estamos en un lugar, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde es la pregunta del Señor? ¿Dónde estás tú? Miremos la conversación que sostuvo Eva con Satanás.
Miren las cosas que Satanás le dijo a Eva en esa breve charla que sostuvo Eva con Satanás. Una breve conversación con el diablo. El versículo 1, miren lo que le dice Satanás. Le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios les dijo? Miren la astucia, la estrategia de Satanás. El versículo 1, se los leo, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren lo que hizo. La primera estrategia que utilizó el diablo fue, puso en duda si era pecado o no. Cuestionó lo que Dios había dicho. La puso a cuestionar la palabra de Dios. Qué graso error, ¿sabe? Y es el mismo error de la humanidad 2000, miles, 6000 años después. Seguir cuestionando, poniendo en duda la palabra de Dios. 1 Corintios 6, capítulo 6, verso 9 al 10, encuentras textos que para muchos son difíciles de comprender y que no quieren aceptar, pero lo dice la Escritura. Están en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10, se los leo. Dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios. Está escrito. Entonces vemos la humanidad hoy en día poniendo en duda la palabra de Dios, cuestionándola. ¿Pero qué hay de malo? Pero yo no le veo nada de malo. Cuestionando lo que hizo Satanás con Eva, la puso a dudar, a cuestionar la palabra de Dios. Yo no veo nada de malo. Pegarse una emborrachadita de vez en cuando. Yo no veo de malo amar, lo importante, lo lindo que es el amor, ame a quien se le dé la gana, el mismo, hombre, mujer, ame al mismo. ¿Qué hay de malo en eso? Si es el amor, lo importante es que haya un amor puro, lindo y sincero. Entonces empiezan a cuestionar lo que ya está escrito, lo que ya Dios decretó y determinó. A poner en duda la palabra de Dios, a cuestionar lo que Dios dice. Fue la primera estrategia de Satanás, cuando le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? Dios te dijo eso. Y vemos mucha gente hoy en día cuestionando lo que dice la Biblia. La estrategia 2 que utilizó, miren, le dice, no comáis, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Usted mira en el capítulo 2, el capítulo anterior, Dios no les dijo eso. Dios les dijo, coman de todo lo que hay en el huerto, menos de estos dos árboles. Y miren lo que Satanás le dice a Eva en este versículo, en el capítulo 3. Le dice, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios les dijo. Esa es la segunda estrategia del diablo, ¿sabe? Torcer, tergiversar la palabra de Dios, torcerla, cambiarla, acomodarla para engañar. Eso no fue lo que Dios dijo. Les dijo, coman de todo el huerto. Y Satanás está diciendo, Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. No fue lo que Dios les dijo. Dios les dijo, solamente estos dos árboles no coman. Entonces encuentra una persona así diciendo, pero entonces yo no puedo hacer nada ahora que acepto al Señor, que acepto a Jesús. Yo no puedo hacer nada. No es lo que Dios estaba diciendo. Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice, se los leo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, no añadiréis ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 dice, yo testifico a todo aquel, oiga lo que dice Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, las palabras de yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios traerá las plagas sobre él. Qué equivocación y cosa tan delicada añadir o quitar a lo que está en la escritura, a lo que está en la palabra de Dios, acomodarla como se nos dé la gana. Es muy delicado. La tercera estrategia que utilizó en esas palabras que Satanás le conversó a Eva, le dijo, no, ustedes no van a morir. ¿Con qué Dios les dijo? Que no coman de todo el árbol. Primero, la puso a cuestionar y a dudar. Segundo, tergiversó lo que Dios había dicho. Tercero, les miente, les dice, no van a morir. El versículo 4 usted encuentra que dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga lo que el diablo le dijo. No, ustedes no van a morir, al contrario, van a ser como Dios. ¿Quién no es lo que uno encuentra hoy en la humanidad? El ser humano se pretende tomar el papel de Dios, se cree Dios y él mismo cree saber qué es lo que es bueno y lo que... No, yo sé qué es bueno y qué es malo, yo mismo identifico qué es lo que es bueno para mí y lo que es malo. Yo soy el que identifico, yo sé qué es bueno y malo para mí. Ignoran las escrituras y lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la tercera estrategia fue atacar la palabra de Dios.
mentir, atacar lo que está escrito. No, eso es mentira, lo que está ahí es mentira. Él les dijo que iban a morir, no van a morir. Él dice aquí que no van a entrar, sí, van a entrar al reino de los cielos. Viva como se le dé la gana, ame como usted le dé la gana, haga lo que... No, Dios es bueno, Él igual Él es bueno, un Dios que no va a hacer que la gente va a mandar gente al infierno. Atacar la palabra de Dios, lo que está escrito. Ahora miremos lo que resulta de esa conversación entre ellos dos, entre Eva y Satanás. El versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira lo que resulta de esa conversación, mira lo que hizo Eva. Hay una parte interesante para escudriñar, ¿sabe? Para meditar. Ella vio, dice el versículo, ella vio, sabe, casi que todo el pecado siempre entra por los ojos, vio que era agradable a los ojos, tomó y comió. Hubo tres pasos ahí, ella vio, tomó y comió. Una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra. ¿Qué hacía acercándose a ese árbol, teniendo un montón de árboles para disfrutar en el huerto? ¿Qué hacía mirando lo que no debía mirar? ¿Qué hacía tocando eso que no debía tocar? Y eso la llevó a comer, a caer y a pecar. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿sabe? Cuando creemos que no, yo puedo ver, no, yo simplemente miro y a mí no me afecta, yo solamente estoy ahí, pero no, yo manejo eso. O a veces ya metemos la mano y entonces, no, pero yo puedo tocarlo, solamente es tocarlo, yo solamente lo estoy tocando, yo no estoy participando de eso, yo solamente estoy tocando, mirando. Pero una cosa fue desencadenando la otra hasta que le llevó a la perdición, no solo de ella, sino de la humanidad. Vio, tomó y comió. Una cosa llevó a la otra. Ahora miremos la reacción, versículo 7. Entonces, dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos, de ella y de él, de Adán y Eva, ella y Adán. Y conocieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se dieron cuenta quiénes eran realmente. Solo carne, hueso y piel cayeron de la gracia de Dios. Y mire la reacción que toman después de darse en cuenta de su pecado, después de darse en cuenta de su realidad, después de darse en cuenta de la caída. Mire la reacción que toman inmediatamente. Cosieron hojas de higuera, cogieron unas higueras, unas matas que habían ahí y se armaron un delantal para cubrirse en su desnudez. En vez de arrepentirse y pedirle misericordia a Dios, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es exactamente lo que hacemos o hace el pecador hoy en día, ¿no? Tratar de cubrir nuestros pecados de varias maneras. Entonces encontramos personas tratando de cubrir sus pecados haciendo buenas obras, haciendo obras de caridad, ayudando a aquel y al pobre y haciendo obras de caridad, tratando de tapar su pecado, tratando de convencer a Dios de que con buenas obras van a ganarse en esa gracia nuevamente, tratando de salvarse a sí mismos, teniendo apariencia de piedad. Cuando aparentamos piedad y creemos que con simplemente el hecho de ir a la iglesia y cumplir con los rituales, pero no estamos cubriendo nuestra desnudez. Se hicieron delantales, dice el versículo, dice la Biblia, se hicieron delantales. Qué triste cuando andamos más pendientes o más preocupados o más afanados por nuestro prestigio ante los demás, por cómo nos vemos, por taparnos, por cubrirnos, para que nos vean bien. Lo importante es que nos vean bien, en vez de obtener el perdón de Dios, en vez de realmente preocuparnos por obtener el perdón de Dios. Y Jehová, dice el versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El mismo Dios los vistió, porque las vestiduras que ellos inventaron y se armaron no eran suficientes, no cubrían su desnudez. Dios mismo fue el que los vistió. Dice el versículo más adelante, el 21, dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. El ser humano no puede llegar ante Dios basado en sus buenas obras, ¿sabe? La Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice que no es por obras, que son necesarias, son importantes, sí, son fruto de nuestra conversión, pero no son ellas las que nos salvan. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal y como es, reconociendo su desnudez, su naturaleza, reconociendo su dependencia, que solo somos carne, hueso y piel, que dependemos totalmente del Creador. La cortura de esas hojas de higuera era un invento del hombre tratando de cubrirse, ¿no? Como la religión. Esas hojas de higuera con las que se hicieron los delantales representan la religión.
La religión trata de cubrirle al hombre su desnudez a punta de religión, y es que uno cree que con tener una religión es suficiente, pero eso no cubre su desnudez, no limpia su pecado, no lo salva de lo que hizo. Las religiones, eso es la higuera, las religiones representan la religiosidad. Dios no toma en consideración esa ropa que ellos se hicieron, esos inventos del hombre por encontrarse con Dios. Dios es el que proporciona la ropa para cubrir esa desnudez. La vestidura idónea, la cobertura apropiada, adecuada, idónea para acercarnos a Dios, es provista solamente por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? La única manera en que encontramos redención de nuestro pecado, salvación, perdón y redención, es a través de la sangre de Cristo Jesús. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. El versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Entonces, vengamos en contexto. Ella está conversando con Satanás, cae en el pecado, se inventa en mismo un delantal, una ropa de una higuera que no era suficiente para tapar su desnudez. Ahora escuchan, después de pasar todo esto, escuchan que Dios está en el huerto paseando por el huerto. Dios vino a pasear en el huerto, quizá como acostumbraba a hacer con ellos todas las tardes, a pasear con ellos en el huerto, al aire del día, dice el versículo. Y ellos escucharon su voz. ¿Y sabe qué hicieron? Se escondieron. Mira, leo el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Qué ironía, ¿no? Qué ridiculez creer que nosotros nos podamos esconder de Dios, que lo que podemos hacer en lo oculto por allá nadie nos ve, creer que ni siquiera Dios nos ve. Qué ironía, qué mentira tan grande creer que nos podamos esconder de Dios. Dios ya sabía lo que habían hecho, Dios lo ve todo, lo conoce todo. Dice la Biblia que Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todo lugar, omnipotente, todo lo puede. Y ellos pretendieron esconderse de Dios. ¿Podrá haber un lugar donde nos escondamos de Dios? ¿Crees que te puedes esconder detrás de tus argumentos, tus filosofías, de lo que dicen los científicos, de lo que dicen los expertos, detrás de tus propias creencias? ¿Crees que nos podamos esconder o argumentar, esconder delante de Dios las cosas que hacemos, que están distintas a su palabra? Es ridículo pensar eso. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Qué tremendo cuando pretendemos escondernos detrás de cosas bonitas. Entonces, que Dios vea lo bonito, las ramas y los árboles y las alabanzas, y cómo blanqueamos y volteamos los ojos allá cantando en la iglesia, pero no hemos abandonado esa actitud pecaminosa de adentro de nuestra carne, llena de envidia, de pleitos, de celos, de contiendas, de violencia, de maldad, de malos deseos, de fornicación, de pornografía, de adulterio. Entonces creemos que con la apariencia de piedad y alzando las manos se necesita algo más que eso, ¿sabe? Ellos se escondieron detrás, entre los árboles del huerto, pretendiendo que Dios iba a ver el árbol, iba a ver lo bonito, las ramas, el fruto tan bonito, y que no iba a ver lo que habían hecho y lo que estaba ya el pecado que estaba dentro de su corazón. Cuando nos escondemos detrás de las cosas bonitas, las apariencias, mostrándonos lindos por fuera, pero muertos por dentro. La gran pregunta, ahí es donde viene el versículo 9, la pregunta que fue la que Dios me llevó y me inquietó a estudiar. Entonces Jehová Dios llamó al hombre. Dios, acuérdense, Dios vino al huerto a pasear y no encontró a Adán y a Eva. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Y Dios pregunta, dice: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ponle tu nombre, ponle nombre. Henry, ¿dónde estás tú? Ponle tu nombre, ¿dónde estás? Es como cuando el padre de familia o el papá o la mamá acaban de ver a su hijo, saben que está en otro cuarto, escucharon que se rompió algo, se asoman y vieron que rompió algo, acaba de hacer un daño allá en esa habitación, y el papá se acerca o la mamá y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Hijo, ¿qué estás haciendo? Él ya sabe lo que hizo. Él no espera una respuesta para saber qué fue lo que pasó, no, él ya lo sabe. Él quiere que el hijo entienda lo que acaba de hacer, comprenda lo que está haciendo, lo que acaba de suceder. Esa era la pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás tú? O sea, no porque Dios no supiera dónde estaba, no porque Dios no supiera lo que había hecho, Dios lo sabía. Lo que quería era que él recapacitara, reaccionara, él mismo reconociera lo que acababa de hacer. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros cuando Dios quiere
pasear con nosotros al aire del día. ¿Dónde estamos nosotros cuando Dios quiere tener comunión con nosotros? ¿Dónde estamos cuando llega el momento ya de cumplir con su propósito? Cuando deberíamos estar cumpliendo el propósito de Dios y no lo hemos cumplido. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos merodeando en sitios que no debemos merodear? ¿Qué hacemos viendo cosas que no debemos de hacer? ¿Qué hacemos sosteniendo conversaciones que debemos sostener? ¿Dónde estás tú? Pregunta el Señor. ¿Dónde estás? ¿Qué habrá sentido Dios? Pregúntense ustedes. ¿Qué habrá sentido Dios al bajar al huerto y por primera vez no encontrar a Adán y a Eva? ¿Qué habrá sentido el Señor, nuestro Creador? Cuando quería tener ese compañerismo que tenía todas las tardes, cuando bajaba al aire fresco del día y no los encuentra, ¿dónde estaban? Dios tiene lugares, horas, Él quiere encontrarse con el hombre. Sabe que las religiones son el camino que se ha inventado el hombre para encontrarse con Dios. Jesucristo es el camino de Dios para encontrarse con el hombre. Y ustedes miran en la Biblia, desde esta primera pregunta, Dios está buscando al hombre, no es lo contrario. Mire que la primera pregunta que surge en la Biblia, que aparece registrada en la Biblia, es Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás tú, Adán? Dios quiere encontrarse contigo, Dios quiere encontrarse con nosotros. Es increíble que el Dios Todopoderoso deje su trono y venga al huerto para encontrarse con el hombre, y el hombre no pueda dejar sus ocupaciones, sus tareas, sus necesidades, la televisión, para encontrarse con el Creador. Imagínese usted que suena el teléfono un día en su casa, usted está esperando una visita ahí en su casa y suena el teléfono y es esa persona que usted está esperando de visita. Y aquella persona le dice a usted, venga, discúlpeme, es que yo creí que sabía llegar, pero no sé llegar, estoy perdido, me perdí, no sé dónde estoy, me perdí. ¿Me puedes ayudar a encontrar el camino para poder llegar a tu casa, para poder llegar a casa? ¿Cuál es la primera pregunta que usted le haría? ¿Cierto que lo primero que yo le pregunto es, ¿dónde estás? Decime, ¿dónde estás? Entonces usted empieza la persona a mirar señales, veo un árbol acá, un letrero allá, hay un edificio allí, empieza a identificar dónde está. ¿Quieres encontrarte de nuevo con Dios? ¿Quieres encontrar el camino de nuevo a casa? ¿Quieres encontrar la senda, encontrarte nuevamente en la senda que Dios trazó para ti? Lo primero que debes hacer es identificar dónde estás y reconocer dónde estás. Eso es lo que Dios quería con Adán cuando le hizo la pregunta, ¿dónde estás? Pero Adán, en vez de arrepentirse y decirse, Señor, pequé, fallé, estoy mal, sí, reconozco que lo que estoy haciendo está mal, que estoy viviendo en pecado, reconozco que no estoy obedeciendo, reconozco que estoy alejado de ti. Es primero reconocer dónde estás para que Dios te pueda ayudar a venir a casa. ¿Dónde estaban las personas en el tiempo de Noé? ¿Se acuerdan de Noé cuando el diluvio? ¿Dónde estaban las personas en el tiempo de Noé? Estaban comiendo, bebiendo. El mismo Señor Jesús lo recordó en Mateo capítulo 24. Estaban disfrutando de sus deleites, no hicieron como hoy en día. El Señor Jesucristo anunció su segunda venida. Es inminente la segunda venida del Maestro. ¿Dónde nos encontrará? Ocupados en las redes sociales, todo el mundo pendiente de los likes, de los seguidores, de los suscriptores, de cuántas vistas ha tenido su fotografía, de cuántas vistas ha generado su video, de cuánto lo han reproducido. La gente entretenida en una falacia y en un mundo lleno de mentira. Y viene el Maestro y como en la época de Noé, no hicieron caso a la predicación de Noé. No hicieron caso a la predicación que durante 2000 años se viene anunciando la segunda venida de Cristo a la tierra. Así mucha gente también cuando venga el Señor, ¿dónde le encontrará? Pregúntese usted, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encontrará el Señor en su venida? ¿Dónde nos va a encontrar? ¿Ocupados en lo que el mundo está embolatando y enredando a la gente? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel mientras Moisés estaba allá en el monte hablando con Dios? ¿Dónde estaba el pueblo? ¿No se encontraba allá que hicieron un ídolo, una estatua de un becerro de oro y todos adorando ese becerro de oro y se habían corrompido con ese becerro? ¿Cuántos hoy en día están igual? Adorando la estatua, la imagen, el ídolo, mientras Dios está hablando. ¿Dónde estaban los discípulos del Señor, del Maestro, mientras el Señor estaba orando? ¿Recuerdan la oración del Señor en el huerto? ¿Dónde estaban los discípulos? Durmiendo. ¿Dónde nos encontrará el Señor en su segunda venida? ¿Dónde te encontrará? Es esa pregunta del Padre que sigue latente hoy 6.000 años después. ¿Dónde estás tú?
por amor de Dios. ¿Dónde estás? Que este sea un llamado y una pregunta que martille tu corazón, ¿sabes? Y te haga reconocer o nos haga reconocer dónde estamos y reconocer la necesidad de Él, de volver al camino, de ser conscientes de la realidad y reconocer que solo en Él tenemos salvación. Padre, te doy gracias por este espacio, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir. Gracias por esa persona que se conectó. Gracias por tu palabra. Gracias por revelárnosla, Señor, como lo haces. Gracias por dejarnos comprenderla. Gracias por permitirnos entenderla, por ayudarnos a entenderla. Gracias por hablarnos, Señor, revelarnos estas maravillas en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por él y por ella, Señor, que esta palabra hoy traspase su corazón. Padre, tu palabra dice que tu palabra es una espada de doble filo que traspasa, Señor, que traspase esta palabra y su mente, su conciencia, su corazón, y nos lleve a arrepentirnos, a reconocer la necesidad de ti, de volver a la senda y entender lo verdaderamente importante que eres tú y que solamente hay redención en ti y en tu sangre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu compañía. Te espero acá cada domingo a esta misma hora, 4 de la tarde. Henry Ramírez Aldana, me ubicas acá en YouTube. Bendiciones para todos y gracias por estar ahí conectado conmigo. Bendiciones, gracias.